Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Gabriela Vázquez y este es un nuevo podcast en mi canal. Bienvenidos, ¿cómo están a los que están llegando nuevos? Te invito a que te suscribas, le des like y me des un comentario si así lo deseas. El día de hoy vamos a hablar también de lo que pasó en mi vida en la cuarentena y todo ese proceso. La cuarentena llegó a principios de mayo, marzo, por ahí, pero si bien se venía viendo esta situación desde enero, porque en ese momento estaba trabajando en la radio y solíamos hablar de actualidad y podíamos ir llevando poco a poco todo lo que se estaba dando en el mundo a raíz de lo que era el COVID-19. Entonces empecé a informarme de esto ya desde enero, cuando dan la pandemia. Estoy en mi casa, ya había dejado la radio, estaba como justo en ese momento antes de que todo explotara, ya había dejado de tener ese contacto de movimiento a través de subtes, que son los metros o subterráneos, y colectivos. Entonces eso fue algo bueno, porque si bien ya mucha gente se estaba contagiando en ese momento y no lo sabía, el reducir mi contacto con otras personas fue bueno en ese momento. Como les digo, todo pasa por algo y eso fue algo bueno. Tal vez si me hubiera seguido movilizando, las cosas hubieran sido diferentes. A raíz de eso, poco a poco me quedé en mi casa, nos empezamos a cuidar, obviamente quedamos sin trabajo, empiezan las preocupaciones, empiezas a saturarte de información, porque por más que quieras no ver ciertas cosas, siempre las vas a ver, porque todo en tus redes sociales va a hablar de eso, y más que todo una pandemia. ¿Por qué? Porque sigues a todo el mundo y a todo el mundo le afecta lo mismo. No es que nada más por ejemplo, en mi caso que soy venezolana, sucede algo malo en Venezuela o relacionado con los venezolanos en el mundo. ¿Les gusta mi sonido de fondo? Es buenísimo, yo lo sé. Pero ya sé que, por ejemplo, todos los venezolanos que están en mis redes sociales van a compartir sobre eso que pasó, que fue importante, por ejemplo, en Venezuela o de venezolanos en el mundo, ¿no? Pero cuando ocurrió la pandemia, ya todo el mundo estaba hablando de eso, artistas estaban hablando de eso, personas normales como tú y como yo, estaba tu mamá, tu amiga, todo el mundo, y más las preocupaciones de las personas que estaban lejos, que estaban separadas, que no podían tener un contacto. Entonces, creo que afectó a todo el mundo, ya sea desde el nivel monetario, hasta también la importancia que tuvo en nuestras emociones, porque personas que tal vez nunca pasaron por depresiones, tal vez y ansiedades, como les comenté desde un inicio, todos estos podcasts a todos nos ha dado en algún momento un ataque de ansiedad, de que no puedes resolver algo, de que no se pueden solucionar, pero aún así puedes afrontarlo y seguir adelante, ¿no? Y muchas otras personas empiezan a desarrollar otro tipo de problemas mentales, como son los ataques de pánico muy fuertes, las depresiones, etc. Y esta pandemia hizo que muchas personas empezaran a sentir este tipo de ansiedad, y la ansiedad colectiva puede ser muy peligrosa. Si bien toda la información te empieza a saturar, en mi caso obviamente al tener información de esto, al ver todas las situaciones, piensas que es real, que puede estar ahí, que te puede pasar a ti. Y entonces no es como pensar en un momento, yo soy inmigrante y estoy en otro país donde no está mi familia, bueno, estoy con mis padres, pero el resto de mi familia no está cerca, donde no conozco a nadie, donde estoy viviendo alquilada, y eso es un factor determinante, porque obviamente sí, se suspendieron las cosas de los pagos. Señores, hay muchísimas personas que no tienen un contrato, o con un contrato les importa poco, pero ellos necesitan su dinero, ya sea por bien o por mal. Y esto es lo que mucha gente no entiende, porque te pueden decir, ay, el gobierno dijo que no pueden cobrarte. Igual te van a cobrar y tú no puedes hacer nada. Puedes molestarte, denunciarlo, y al final de cuentas, ¿qué puedes ganar? Que te saquen de ese lugar e intentar buscar otro en plena pandemia. O tener problemas con la persona a la que le tienes que pagar. Son detalles que la gente que no le está pasando esa situación no lo ve. Y son detalles que tú vas pensando en este proceso, que van
pasando en este proceso, las personas que están recién llegadas, las personas que no tienen absolutamente nada, las personas que están sin nada llegando a un país y de repente los agarró una pandemia tan horrible. Entonces empiezas a ver esos procesos, a pensar en eso, a ver la televisión. Yo amo Argentina, pero su televisión es un poco más exagerada de lo que yo estoy acostumbrada y eso es demasiado fuerte, el amarillismo de las cosas, porque no lo ves como para informarte y estar informado, sino lo ves para alarmarte acerca de todo. Y eso yo no lo considero correcto. Entonces, este tipo de cosas lo ves en redes, te empiezas a alarmar, te empiezas a informar, pero al mismo tiempo te empiezas a angustiar y a sentirte mal. Entonces empiezas a creer que todo va a salirte mal, cómo es posible, tienes que cuidarte. Y también está el hecho económico de dónde vamos a sacar para. Esto es fundamental porque más que morir por COVID, y va a sonar duro, pero es real y pasa alrededor del mundo, más que morir por el COVID, la gente teme morir de hambre o que su familia, los que estén alrededor, mueran de hambre. Y esto es algo que muchas familias alrededor del mundo, no solamente inmigrantes, sino de cualquier parte del mundo, era su gran temor. Era su gran temor. Y si bien había personas que se fueron a sus casas con sus empleos bien pagados, así estuviera el COVID, habían personas que no. Y eso se estaba viendo, se sabía, se podía leer en redes sociales, se podía ver la angustia, se podía sentir a través de la información. Y ahí es como un terapeuta te hubiera dicho, bueno, no, aléjate de las redes y ya no sigas con eso y trata de no ver una película. Pero es una cosa inevitable y más cuando es una pandemia. Creo que me afectó mucho el hecho de sentirme tan vulnerable al sentir que no quería salir, que cualquier contacto podía hacerme daño. Eso fue fundamental porque al principio dices como, actualmente digo que puedo salir, me coloco un barbijo, mantengo mi sana distancia, utilizo alcohol, todo bien, me lavo las manos, perfecto, pero en ese momento sientes aquella angustia de que si no estás cubierto de pies a cabeza, te puede pasar a ti. Entonces creo que eso me inundó y no quería salir, estaba angustiada, tenía muchísimo temor a que sí pasara, entonces no te provoca salir, no te provoca intentar salir o ver, o te sigues saturando de información y al mismo tiempo que quieres dejarlo, no puedes dejarlo. Entonces sí, me comió un poco la ansiedad bastante. Y mi mamá estaba trabajando de forma muy segura enfrente de donde vivimos, se le dio la oportunidad, gracias a eso pudimos comer. Entonces eso estaba bien, estábamos calmados, estábamos llevando las cosas bien y luego de esto salió una oportunidad de trabajo para mí, prácticamente en el mismo lugar, enfrente de donde vivo, con personas que se estaban cuidando, ¿no? Y esto era ayudando a personas migrantes, ya sea de Venezuela, de cualquier otro país, a través de vía telefónica, porque no solamente es ayudar de que tú hiciste una donación o que tú vas y le regalas una ropa a la persona, no, se trata de mucho más, se trata de hablar con ellos, se trata de saber qué les pasa, qué necesitan, cómo está su situación, qué tienen que saber a nivel de tema legal, a nivel de tema X, ¿no? Entonces yo era un puerto entre esas personas y lo que necesitaban saber o a quién llamar, a quién acudir o qué se necesitaba en ese momento. Y al principio fue muy angustiante porque estaba muy sensible en cuestión de vulnerabilidad y al hablar con personas que la estaban pasando peor te destruye un poco porque entran a ti, entran a tu sentimiento, te conectas con ellos y sabes lo que están pasando. Y es ponerte en los zapatos de la otra persona que la está pasando muchísimo peor que tú, en una situación donde no la puedes ayudar completamente y se siente muy mal, se siente absolutamente horrible, porque son sentimientos que no puedes controlar, son sentimientos que van a ir floreciendo y que van de la mano con ese tipo de ayudas. Anteriormente ya yo había participado como voluntaria y no se sentía igual. Antes de la pandemia tenías el contacto, hablabas con la persona frente a frente
Y yo no me sentía igual, sentía que podía ayudarlo, que podía tener todo esto y dejarlo. No entraba directamente en mí, en mi corazón, en mis sentimientos, esas emociones de ellos directamente conmigo. Y esta vez cuando volví sí me sentí así. Sí me sentí así y volví a casa con ese sentimiento, con esas energías negativas. Y poco a poco, hablándolo, diciéndolo, comentándolo, eso me fue ayudando a volver a recuperarme yo y a recuperar esa barrera que me permitía ayudarlos, porque si yo me llegaba y me cargaba de toda esa energía y depresión y tristeza, yo no los iba a poder ayudar, yo no los iba a poder estar ahí, yo no iba a poder hacer absolutamente nada y iba a ser dañino para mi salud. Entonces poco a poco lo fui arreglando, hablándolo, preguntándolo, comentándolo y entendiendo que cada quien está en una posición por algo, porque si yo estuviera en una posición mejor para ayudarlos, tal vez no estaría en ese lugar preciso, o si estoy con ellos, como quien dice, hundiéndome en su barco, tampoco podría ayudarlos. Entonces entendí que cada quien está en un sitio preciso, en un momento idóneo por algo. Entonces aprender eso fue duro en la cuarentena y poco a poco me adapté, me volvió a tener esta emociones, empatías, donde podía conectar con la persona, pero sin afectarme absolutamente por completo, sin afectarme tanto, y podía ayudarlos. Luego de eso nació este podcast. Yo fui la única persona que quiso empezar un programa en YouTube y era un podcast, que nadie conocía un podcast, nadie a mi alrededor conocía un podcast, solamente yo era la única persona que había escuchado podcast. Pero lo hice, dije voy a empezarlo así sea con mi teléfono, con la cámara de mi teléfono, lo voy a hacer. Y empecé en este espacio y dije lo voy a hacer, empecé a hacer un flyer, empecé a hacer lo que quería hacer, que por cierto no subí el flyer, pero ahí fui. Fui poco a poco y con las herramientas que me estaban prestando en este lugar pude editar porque mi computadora no funcionaba para editar. Entonces poco a poco lo pude realizar, pude hacer mi trabajo, pude hacer otras cosas y volví a encontrar esta motivación artística para hacer algo y empecé con los podcasts y fue algo muy bueno que me permitió empezar hablando de noticias, de las cosas que estaban pasando, pero siempre dejando un poco de mi punto de vista que me parecía sumamente importante. Pero todo eso se los cuento después. Hasta acá el podcast del día de hoy. Ahora ya saben que es un podcast y si me conocías y no tenías idea de que era un podcast, ahora lo conoces. Gracias. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Me dejes un like, un comentario de qué te pareció, cómo viviste tú la cuarentena. ¿Te pasó lo mismo? ¿No te pasó nada? Coméntame si te gusta mi ruido de fondo de mis lindas vecinitas. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Se les quiere mucho.